cuestiones metodológicas se tornan más importantes que las cuestiones propiamente de investigación y de reflexión sobre el objeto con que trabajo. El método muchas veces puede determinar concepciones, que puede determinar resultados. Por eso que hay tal vez que preguntar menos sobre los métodos y más sobre lo que ocurre objetivamente con los objetos. Y es un poco lo que pretendo hacer aquí con ustedes. Bueno, sigo. ¿Qué es leer? Esta respuesta que voy a dar, la primera respuesta, a nadie le gusta, pero es una respuesta necesaria. Leer es el acto de descifrar, que ya es por sí una actividad intelectiva e intelectual, en silencio o enunciando en voz alta, signos gráficos que traducen el lenguaje oral de forma a tomar conocimiento del contenido de un texto escrito. Bueno, esta es la definición clásica de alfabetización. Y esto es lo que vamos a encontrar en los diccionarios si nos preguntamos qué es leer. Seguro que esta es una definición incompleta, es una definición muy ligera, pero todavía no es incorrecta. Está en la base de todo trabajo intelectual con lectura. Si uno no tiene esta capacidad, si uno no tiene este conocimiento de las letras y la capacidad de descifrar, él puede participar de muchas formas de la sociedad, pero todavía no puede tornarse el lector. Seguro que como práctica social, la lectura no se limita a la decodificación, a la descifración. Por eso, ser letrado significa leer y escribir no solamente para descifrar como una máquina, sino para responder a las exigencias que la sociedad lo hace y comportarse de la manera como determinan estas circunstancias. Este es el concepto de letramiento, literacy, que ha sido implementado en Estados Unidos, Canadá y mucho en Brasil, Francia, Portugal, que es el concepto de literacia, ¿no? La literacia no es saber leer y escribir, sino saber hacer cosas con la lectura y la escritura. Pero miren que saber hacer cosas significa más que saber leer y escribir siempre, significa también conocer las cosas. Y por eso aquí ya hay un primer nivel interdisciplinario inevitable cuando uno pasa a pensar la cuestión de la lectura. Saber leer y escribir significa de tener conocimientos en diferentes niveles sobre cómo son las cosas, cómo se ponen las cosas en el mundo. Significa, por tanto, conocer. Miren, yo puedo no saber leer y escribir en francés o en chino, pero porque conozco muchas cosas que están involucradas con leer y escribir, y porque ya sé leer y escribir en otra lengua, el aprendizado de leer en el primer sentido ya trae mucho de lo que el segundo significado representa. Muchas veces cuando hablamos de personas analfabetas o de poca escolaridad, ellos no tienen mucho de lo que está aquí en la segunda definición. Y por eso que cuando tienen que aprender a escribir, tienen que aprender también a cómo son las cosas. Y eso no tiene nada que ver con la escritura. Eso tiene que ver con el conocimiento y el mundo. Todavía, en nuestra sociedad, se creó una idea mítica, maravillosa de lectura, que yo vengo llamando de mitificación de lectura. Hay un texto mío que está en el site de Serlaug, que yo produje con un compañero llamado Valdemar Soto, que trabaja con este tema. Si ustedes quisieran tener acceso al tema, al texto, no es difícil. Y está en español, ¿no? Ya alguien tradujo para mí. ¿Y qué es mitificar la lectura? Exactamente establecer una idea preconcebida de que sea leer. Casi siempre, pero no necesariamente, porque es algo que está implícito, definido tácitamente, pero no explícitamente, trátase de la lectura vinculada a una idea del maravilloso y de la literatura.
La mitificación pone la idea básica que leer es bueno, que leer hace bien, que leer es algo que un individuo encuentra su libertad, que leer viaja y otras cosas de esta naturaleza, ¿no? Y que está pautada en una concepción individualista, egoísta, liberal de subjetividad. Y por eso la mitificación ignora exactamente los modos como uno se insere en la cultura y también cómo establece en torno de la cuestión de la y la mitificación establece siempre en la cuestión de la lectura juicios del tipo eso es bueno, eso es malo, eso es cierto, esto es errado, ¿no? Es siempre con la idea de promocionar un nivel mítico, puro, perfecto de subjetividad, de individuo y de conocimiento. Por eso esta idea de lectura, muy fuerte en el senso común y muy reproducida por los medios de la media, ignora cualquier indagación más fuerte de que sea cultura, de que sea conocimiento, de lo que sea educación y de lo que sea política. Muchas veces estos términos aparecen como expresiones generales, como cosas que seguramente todos concordamos. Muchas veces se usa la palabra libertad, pero no se indaga qué sentido tiene libertad en la historia, en la sociedad en que vivimos. Se dice criticidad o crítica, como si fuera algo que todos nosotros estuviéramos en acuerdo y supiéramos lo que quiere decir, pero tampoco se indaga qué es exactamente las condiciones de la crítica. Se habla de autonomía, pero tampoco se pregunta cómo se produce la autonomía, las condiciones de la autonomía, los procesos de autonomía. Libertad, autonomía, crítica, son términos que desde luego están definidos, establecidos de una vez para siempre. Esto es un problema muy fuerte en la enseñanza, en la promoción, en la investigación de la lectura. No que uno no tenga que hablar de libertad, claro, seguro que tiene. No que uno no tiene que hablar de criticidad, seguro que tiene, pero tiene que hablar de esas cosas indagando su sentido, cómo se realizan, cuándo se realizan, en qué condiciones se realizan. Estos términos no están dados desde una vez para siempre. Miren el concepto de libertad. En el senso común, y ese es muy fuerte, libertad es poder hacer lo que quiera. Libertad es poder no tener ningún tipo de definición, ningún tipo de norma, pero eso no existe. Este concepto de libertad es un concepto ideológico, antihistórico, y que supone un individuo que nace pronto, que nace ya determinado y acabado. La libertad se construye, la libertad es constrangida por las relaciones humanas objetivas. La libertad no es una totalidad. Bueno, por tanto, sigo ya. Entonces, para hablar de lectura y pensando la lectura en la sociedad, yo tengo que hablar de dos niveles de lectura. En la sociedad contemporánea, la sociedad urbana masiva. Y la primera dimensión de que quiero hablar es lo que llamo la dimensión pragmática de la escrita. La palabra escrita aquí significa leer y escribir. No es escrita como el objeto cultural donde se producen cosas y que se leen cosas, ¿ya? Entonces a la palabra escrita ya está incorporando leer y escribir. Nosotros sabemos que en nuestra sociedad estas dos cosas no son paralelas. Uno no lee y escribe las mismas cosas y no lee y escribe al mismo tiempo y con la misma intensidad. Es una característica de nuestra sociedad. La otra característica importante de nuestra sociedad es que la escrita se impuso en toda su estructura. Y de tal manera que se dice muchas veces una sociedad de escrita. Ángel Jarama, yo creo, tiene un libro muy interesante sobre eso y que trabaja todavía inclusive con la propia arquitectura de las ciudades y con la relación de lo que va a llamar de una sociedad escrita, una sociedad de escrita. La idea de una sociedad de escrita puede ser pensada cuando imaginamos que alguien no existe porque existe,
sino porque tiene un nombre inscrito en un lugar específico. No por acaso, uno que todavía no está registrado oficialmente en un cartorio. ¿Se dice cartorio por aquí, no? ¿Dónde se le registran las personas? La notaría. Bueno, uno no puede ser enterrado. Bueno, no sé, aquí en Brasil no puede. No se puede enterrar una persona que no existe. Uno no puede recibir subsidios del Estado, becas, por ejemplo, porque no existe. Uno no puede tener cuenta en el banco, no puede salir del país, no puede viajar, no puede trabajar con un contrato. Uno no existe. Hay una novela bellísima que se llama El fallecido Matías Pascal. El fallecido Matías Pascal es el defunto Matías Pascal, hizo de Luigi Pirandello, que es muy interesante. No sé si ustedes conocen, pero es muy buena, de un italiano muy bueno. Y pasa que el señor ese vivía muy malo, vivía con una familia con muchos problemas. Y una vez sale y va a jugar en un casino y gana mucha plata. Y cuando vuelve a su ciudad, está muerto. Él murió. Porque él había alargado todo y volvía rico. Me mataron, ¿no? Me quisieron muerto. Bueno, me voy. Y fue a vivir ahora rico, pero él no existe. Él está muerto. Y este es el problema filosófico, cultural, existencial que está en este texto. Es muy interesante, vale la pena leer. Bueno, entonces miren, el deslocamiento en el espacio urbano, ¿hace sentido lo que digo, no? ¿Ya? El trato de las cosas domésticas, de las cosas del día a día, de todo día. Los cuidados que uno tiene consigo, su higiene personal, sus vestimentas, sus organizaciones personales más simples, el hacer y el entretenimiento, el trabajo, las obligaciones políticas, la participación en esferas identitarias, como las iglesias, las asociaciones, los sindicatos, los clubes, todo eso es mediado en diferentes niveles de complejidad, ¿no? De complejidad por ordenaciones escritas. O sea, hay una normatividad que se hace por medio de la escrita y que se impone en todos estos niveles de ser en sociedad. Y más todavía en las sociedades urbanas. Seguro que se puede imaginar que en una sociedad muy primitiva o en un grupo que vive muy alejado, isolado, se puede vivir sin la escrita y que estas cosas se organizan de otra forma. Pero para nosotros no. Estos son ordenaciones escritas. A veces cosas muy sencillas, como lavar las manos, puede en momentos específicos manifestar esta ordenación escrita. Ahora en Brasil, yo creo que por aquí también, por la influenza A, hay una acción del Ministerio de la Salud y de otras agencias para enseñar a la gente a lavar las manos. Eso se hace por escrito. Y los enseñan y utilizan el escrito para enseñarles a lavar las manos. Hay varias acciones específicas para lavar las manos que están organizadas en el orden escrito, normas. Entonces, las personas tienen que conocer las cosas modernas, aunque en un nivel operacional, para en el límite de la normatividad funcional encontrar soluciones para sus problemas, para avaliar sus acciones, para reajustar sus comportamientos de acuerdo con las circunstancias y para vivir conforme la padronización de la vida diaria. Esta dimensión pragmática está, por tanto, relacionada con la reproducción de la vida en los espacios cotidianos. Está relacionada con la vida práctica. Los textos, y hay muchos textos, que están vinculados a esta dimensión pragmática, tienen su interpretación contextualizada
referenciada en el senso común. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el texto tiene unos tantos sentidos. Para interpretarlo, para entenderlo, yo tengo que tener otras informaciones, otros conocimientos, referencias de mundo que me permiten comprender ese texto. Los textos contextualizados se entienden con conocimientos que no están escritos en los propios textos, sino que se aprenden en la propia convivencia diaria, en lo uso cotidiano. Y por eso se dice contextualizados, están en el contexto inmediato. Y son cosas que uno aprende en su vida práctica, en su senso común. ¿Ya? No son textos, por tanto, que exigen mucho más que el poder de descifración. El poder de descifración, con una autonomía y con una práctica descifratoria, más el conocimiento de los referenciales del senso común, que se aprenden por la milla, por el contacto con la vida cotidiana, en el trabajo, en las asociaciones, en esos espacios uno va aprendiendo estos valores, estos sentidos, y con eso puede interpretar esos textos necesarios a su vida. Por eso que digo que son contextualizados. Estos textos de la dimensión pragmática a la lectura de estos textos se hace como comandos directos. Por tanto, tienen procesamiento mecánico, automatizados. Así como aprendemos a hablar y automatizamos el habla, así como aprendemos a caminar y automatizamos el acto de caminar, así como aprendimos a comer y automatizamos el acto de comer, yo no paro para pensar cuando voy a comer. Ahora tengo que pegar el cuchillo se pega de esta manera, y se pone el tenedor con esta forma, y se hace este movimiento, y se lleva a la boca. Imagínense yo para comer, pararse para pensar en cada uno de los actos que hago, ¿no? Son automáticos, y qué bien que así es. Lo que estoy a postular es que hay un nivel de escrita y de uso importante de la escrita en sociedad que es automatizado, es mecánico, es directo. Yo no paro para pensar, no paro para refletir sobre él. Eso es cuando voy a tomar un bus o una buseta. En Brasil no se puede, pero aquí sí se puede mucho, ¿no? Bueno, cuando voy a tomar un bus, yo no paro para pensar. Ahí está el número, un número significa eso, esto, tiene tales implicaciones. No, yo simplemente tomo la identificación. Para realizar un comando, yo no paro para pensar, ¿no? En este sentido que estas escritas están automatizadas en el uso. Seguramente que cuanto menos automatizadas, menor autonomía de vida que uno tiene en las prácticas sociales normales. Bueno, por eso mismo, en este aspecto, en esta dimensión, predomina el aspecto instrumental, operacional de los códigos de la escrita. La definición de pragmático que ofreció Enrique es perfecta para lo que estoy hablando aquí, ¿no? Con la diferencia que en este nivel es bueno que así sea, no sé con la escrita, pero es bueno que así sea, porque uno tiene que vivir objetivamente las cosas. Este es el nivel útil del cotidiano de que habla Agnes Heller, una filósofa de la escuela de Georg Lukács, en su libro Cotidiano e Historia. Después vamos a ver unos problemas que se puede pasar por ahí. Ahora, lo importante, y ahora que sí, esto es de nuestra sociedad, este senso común de que hablé, ya no es más un senso común que se adquiere simplemente por el contacto inmediato con las cosas o con las personas de su vida más directa, con su papá, con su hermano, con sus amigos. Este senso común complejo, normatizado, se establece por acciones más sofisticadas en que las instituciones formativas, las instituciones directivas en la milla tienen un papel muy importante. Hace parte de nuestro senso común, desde cosas como la tierra redonda, hasta el mayor corredor de historia de Colombia fue, ¿cómo le llama uno que corría en Fórmula 1?
Montoya, o los asuntos de fútbol y los asuntos más importantes del trabajo,